Buenos días, hermanos. Buenos días. Ya amanecimos con un clima más fresco y muchos de ustedes tanto calor. Otros amanecieron elegantes, bien golpeaditos. El Señor es bueno cada día, nos va transformando y nos va colocando su belleza en nosotros. Nosotros hoy queremos, hermanos, compartir sobre la oración, porque es necesario, hermanos, que entendamos que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que tener la oración no como una obligación, sino como algo parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, como una disciplina que tengamos en nuestra vida. Porque es que si nosotros como cristianos no oramos, no vamos a crecer, no vamos a conocer a Dios, no vamos a tener la comunidad, la comunión con Dios, no vamos a tener la unión con Dios, y no vamos a ser siempre exactamente los mismos cristianos. Es necesario, hermano, que nosotros hoy entendamos que la oración es algo que está pasando de moda. La generación de hoy en día no ora. La generación de hoy en día no practica la oración. Y aún nosotros, los cristianos ya veteranos, estamos entrando con la misma comodidad de no orar, sino simplemente esperar que otras cosas. Y la oración es tan poderosa, hermanos, tan poderosa, que aún nosotros mismos sabemos el poder, sino que estamos confundidos. Porque nosotros oramos es cuando ya está la situación encima. Ahí sí nos venimos a orar, a buscar a Dios. Pero antes de que sucedan las cosas no oramos, sino nos dejamos que pasen las situaciones y que vengan. Hermanos, el diablo sabe lo poderoso que es la oración. Y por eso es que nos tiene entretenidos, nos tiene pasando el tiempo, y él sabe que si nosotros comenzamos a orar, las cosas comienzan a cambiar. Nosotros comenzamos a orar, los cimientos van a temblar, las vidas van a ser transformadas, las personas van a ser liberadas, van a ser sanadas, porque es que es el poder de la oración, no es nosotros, no es la oración que le hacemos al Señor. Estábamos hablando, hermanos, estaba yo buscando y leyendo esa oración y decía que la reina Isabel, ella dice, le tengo más temor a un hombre de rodillas que a un ejército completo listo para el ataque. Y ese es el poder de la oración. Tiene más temor a un hombre de rodillas que a un ejército listo para el ataque. Si nosotros vemos, hermanos, las generaciones pasadas hicieron más con la oración que esta oración con la tecnología. Hoy en día la tecnología nos tiene como adormecidos, como apuntados, no nos deja avanzar. Las generaciones pasadas hicieron más con la oración. Elías oró, ¿y qué pasó? Fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. ¿Se cree que con la tecnología de hoy en día vamos a hacer que el sol se detenga o que caiga fuego del cielo? No. Con la oración de los antepasados, naciones y reinos fueron doblegados, fueron cambiados corazones, transformadas personas, fueron liberadas, sanadas, fueron resucitadas personas. Pero hoy en día nosotros estamos dejando la oración a un lado y es algo, hermanos, que nosotros debemos de retomar como iglesia, como creyentes, como cristianos. Debemos tener en cuenta, hermanos, que además la oración es una instrucción que el Señor nos dio. No es una opción, es una instrucción que el Señor nos dio. Entonces muchas veces con el correr de nuestra vida y con la rutina diaria que nosotros nos preguntamos si lo que estamos haciendo es realmente lo correcto o simplemente pensamos que es lo mejor. Y yo pienso que nosotros simplemente pensamos que estamos haciendo lo mejor porque no estamos haciendo lo correcto. Hiciéramos lo correcto si nosotros tuviéramos una disciplina de orar, de buscar al Señor. Hiciéramos lo correcto si nosotros colocáramos primeramente al Señor en nuestra vida. Y no pensemos que hacemos bien porque de vez en cuando yo oro, de vez en cuando la Biblia, de vez en cuando hago y de vez en cuando no. Debemos de entender, hermanos, que una cosa es creer lo que yo estoy haciendo correctamente y otra cosa es hacerlo correctamente. Entonces, como cristianos, la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para lograr cultivar una relación con Dios. Tú no puedes conocer a Dios, no puedes cultivar una relación con Dios si no le buscas, si no oras, si no estás en contacto, en comunión con Él. Tú no puedes conocer a una persona ni la manera de pensar si no hablas, si no entablas una relación con ella, una conversación. Y exactamente pasa con el Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a hablar de un Dios si no lo conocemos ni nosotros mismos? Si no lo buscamos, si no estamos en contacto con Él. Entonces es necesario, hermanos, que nuestro andar con Jesús sea basado precisamente en ¿qué? En la oración.
la oración. Y nosotros debemos insistir, hermanos, en la oración. ¿Por qué es que la oración hoy en día es tan olvidada? Todo el mundo saca el cuerpo. Hermanos, si programamos un concierto de música, les aseguro que nos tocaría devolver el dinero de las boletas porque no cabría la gente. Se llenaría esto de gente a ver el concierto. Si colocamos un letrero en que está un invitado especial que trae palabras, se llenaría. Pero si decimos el miércoles hay reunión de oración, ¿saben cuántos llegan a la oración? Los mismos 3, 4 personas. No estoy, hermanos, diciendo que es de esta iglesia solamente, no, eso es un virus que está en la iglesia universal. La oración, no sé por qué la gente le tiene como apatía. Y nosotros mismos sabemos el poder de la oración. O si no supiéramos por qué cuando estamos en necesidad y nos oramos apenas así mismo. Porque sabemos que Él no responde, ¿verdad? Pero estamos haciendo, creemos que estamos en lo correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué es orar? A través de la palabra, a través de la Biblia, vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, abrimos nuestro corazón a Dios, ¿para qué? Para contarle, para expresarle nuestros sentimientos, nuestras necesidades. En Mateo 6, el capítulo 6, versículos 5 al 8, nos dice que Jesús habla sobre oración y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero, está haciendo un alto para que pongamos cuidado. Dice: pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Y dice, versículo 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, vemos aquí, hermano, claramente que la oración al Señor no es ni para impresionar a Dios, ni para impresionar a los que nos rodean. Mucha gente separa a la oración, que oran de vez en cuando, pero cuando oran sacan un léxico que la gente dice que no es tan espiritual, o que es espiritual. Pero no es para impresionar a Dios, ni para impresionar a los que nos rodean. Nuestra oración no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean a nosotros como super espirituales. No estamos en la actitud correcta. Yo voy a orar ahora primero para que los demás oigan y escuchen en mi grado de espiritualidad. Entonces, al orar, nuestro deseo tiene que ser más grande. El deseo más grande es la necesidad, el deseo, el dedicarnos, el pasar el tiempo con Dios. Cuando tú estás enamorado de tu novia, tu esposa, lo que tú más deseas es pasar tiempo con ella, ¿verdad? Y hablarle, y comunicarle, y contarle, y preguntarle, y saber de ella, y contarle de ti, o sea, pasar tiempo con ella. De eso se trata la oración. Si tú estás enamorado de Jesús, tienes que pasar tiempo con Él, y no es de obligación, sino es una necesidad de tu corazón, de salir y buscarlo, de orar con el Señor, aunque Él sabe y conoce todas tus necesidades, tus pensamientos, pero a Él le fascina, le gusta escuchar que nosotros como hijos vengamos a Él, a contarle, a preguntarle, a pedirle permiso, a explicarle, o sea, a tenerlo en cuenta como nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros tengamos que al orar es de ser un gran deseo, una gran necesidad que nosotros tenemos de pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón y sobre todo, hermanos, escucharlo a Él, que es lo más importante. Porque muchas personas creen que orar es llegar y decir: bueno, Señor, aquí estoy y esta es mi lista, y sacan, le dan la lista de peticiones y Señor, amén, y espera la respuesta. Eso no es orar. Orar es hincarse de rodillas, colocar a nuestro corazón, nuestra mente, pedirle al Señor, permitir que Él nos hable, que nos ministre, que el Espíritu Santo esté en nosotros, que nos enseñe a orar, a pedirle al Señor y sobre todo que nos enseñe a escuchar. Porque nosotros inclusive oramos y pensamos que Dios nos respondió porque eso es lo que yo quiero.
y voy a hacer porque Dios me lo respondió, pero Dios no te ha respondido. Tenemos que amarnos al Espíritu Santo que nos ilumine en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que Él sea llenando, Señor, de nuestra mente de sabiduría para poder escucharlo y entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos que ese tiempo es un tiempo de deleite, un tiempo de gozo, un tiempo en que es el mejor tiempo del día. Y en cada momento yo deseo estar con el Señor y contarle y conversarle y preguntarle y escuchar lo que Él me dirija. Entonces, el énfasis principal de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios. Ese es el énfasis principal, o sea, que tú fortalezcas, que nos fortalezcamos con Dios, que nos acerquemos a Él, que pasemos tiempo con Él, que pasemos tiempo en su presencia, que alabemos no por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que Él es, que compartamos todo lo que hay en nuestro corazón, que oremos para fortalecer nuestra relación con Dios. Y eso es más importante y vital, fortalecer nuestra relación con Dios. No estoy diciendo que te sientes a rodillas y dures 1 hora, 2 horas orando. Sino es que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con una actitud correcta. Una actitud correcta. Primero pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, y cuando nos hinquemos a orar, no saquemos la misma lista de todos los días, sino que comencemos a orar. Este es tu amigo, Él es tu Padre, está sentado a tu lado. Él conoce tus necesidades, conoce tus sentimientos, conoce tus pensamientos, pero a Él le gusta que nosotros hablemos, conversemos con Él, y a Él le gusta que le escuchemos. Usted como padre, yo le pregunto, cuando le dice algo a su hijo, ¿a usted le gusta que su hijo le ponga cuidado o que le ponga cuidado? Por lo menos yo, cuando le hablo a mi hijo, le pongo cuidado y le digo, oiga, joven, estoy hablando con usted, porque es que tiene que poner cuidado, lo mínimo es que le ponga cuidado. Pero nosotros somos tan respetuosos que llegamos con el Señor, sacamos nuestra lista y le pedimos y le decimos amén. ¿Qué es amén? Así sea, ¿verdad? El Señor, dame, tráeme, sube, bájame, tráeme, amén. O sea, estamos diciendo, esta es mi lista y así sea, ¿verdad? Pero no tomamos el tiempo de decir, Señor, en realidad esa es tu voluntad, eso es lo que tú deseas para mí. Señor, eso es mi pensamiento, pero tu pensamiento es más grande que el mío. Esa es la decisión correcta. Hermanos, debemos tener en cuenta a nuestro Señor para todo, para un negocio, para un trabajo, para un paseo, para todo tener al Señor en cuenta. Señor, yo te coloco esta situación en tus manos. Señor, muéstrame si en verdad es correcto que yo vaya a tal lugar, así sea de vacaciones. Y si colocamos, hermanos, en las manos de Dios todo, créanme que Él se va a encargar de organizar todo. Y tú vas a quedar anonadado, decir, pero yo nunca hubiera podido organizar de esta manera esta situación, porque salió sin ningún pero. Entonces, hermanos, cuando se habla de oración, uno de los versículos más conocidos y uno de los versículos que más famosos es el que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Este versículo siempre usado en las grandes campañas de oración y cuando se invita a la gente a oración. Entonces colocamos como lema 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor de siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dice 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, como les decía, este versículo es uno de los más conocidos cuando se habla de la oración, ¿verdad? Pero antes de estudiar este versículo, nosotros tenemos que mirar su contexto, no solamente con el versículo y leerlo, sino miremos el contexto, lo que está ocurriendo en ese momento en el que el Señor le habla a Salomón de la oración. Eso lo encontramos en Crónicas. ¿Qué quiere decir Crónicas? Crónica es un relato de un acontecimiento histórico presentado en el mismo orden que ha ocurrido. O sea, lo están narrando y presentándolo en el mismo orden que ha ocurrido. No están variando ni el tiempo ni la hora, sino están comentando, narrando el acontecimiento ocurrido en el tiempo preciso. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que aunque Primera y Segunda de Crónicas presentan en gran medida la misma historia de Primera y Segunda de Reyes, pero Crónicas nos deja ver algunas luces en cuanto a los tratos de Jehová con su pueblo. Crónicas es como más nos expresa más, me deja ver más el contrario.
Entonces vemos que el capítulo 7 de Segunda de Crónicas comienza cuando el rey Salomón termina la oración de la dedicación del templo de Jehová y nos muestra la respuesta del Señor. Este capítulo 7 vemos que, en el capítulo 6 vemos que Salomón termina la construcción del templo de Jehová, hace el templo que según el rey David se había comprometido con el Señor, que su hijo le iba a levantar casa. Entonces Salomón acaba el templo y dice el versículo 1 del capítulo 7: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Versículo 2 dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces aquí, hermanos, vemos algo muy importante. Estamos viendo que Salomón estaba orando, dándole gracias a Dios y ofreciendo el templo que estaba construyendo. Pero aquí en este momentico estamos viendo, hermanos, cuál fue la reacción del Señor, cuál fue cómo reaccionó el Señor, cuál fue la respuesta del Señor a esta situación. Vemos que dicen que el holocausto que ellos llevaban a ofrecer al Señor, no tuvieron que colocarle ellos fuego, sino que del cielo descendió el fuego y quemó el holocausto. El pueblo, cuando vio eso, se aterrorizó. ¿Y qué hizo? Se postró al suelo, porque no necesitaron prenderle ellos fuego al holocausto, sino que el Señor se agradó tanto con lo que Salomón había hecho, que él mismo envió el fuego y encendió el fuego. ¿Para qué? Para que el holocausto se quemara. Y los creyentes que están ahí se aterrorizaron y se arrodillaron, colocaron el rostro en tierra y dijeron: porque para siempre es su misericordia. Lo reconocieron porque vieron una acción, porque estaba cayendo fuego del cielo. Entonces, seguimos en el capítulo 7, hermanos, y llegamos al capítulo 11 del libro de Segunda de Crónicas, 7:11, y nos dice, hermanos, que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, que fue prosperado. Pero como dijimos antes, que la crónica es el narrar los hechos o acontecimientos según siguen su trámite, sin cambiar ni variar nada. La palabra de Dios está escrita tal y como el Señor quiso y quiere que nosotros la leamos y la comprendamos. Nosotros no podemos variar el orden de los versículos ni las palabras. La palabra de Dios está estipulada, escrita para que tú y yo, así como está, la tomemos y planteemos nuestra vida. Porque la palabra de Dios trae cambios, renueva, refuerza, rehabilita, cambia, transforma. Entonces, la palabra de Dios aquí en el capítulo 7, el versículo 11, hermanos, aquí encontramos un orden. Encontramos un orden que no podemos variar. Nos dice la palabra de Dios que Salomón terminó ¿qué? La casa de Jehová. ¿Y qué dice después? Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Es una variación, o sea, algo que no va a variar. Dice: terminó la casa de Jehová y luego la casa del rey. ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos aquí? Terminó primero la casa de Jehová y luego hizo su casa. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue ¿qué? Prosperado. O sea, no es casualidad, porque vuelve y lo repite: y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Nos está diciendo que nos está hablando, hermanos, ¿de qué? De prioridades. Nos está hablando de compromisos, de prioridades. No es casualidad que el Señor, antes de llegar al versículo 14, que nos habla de la oración, primero nos recuerde el compromiso y las prioridades que debemos tener nosotros con el Señor, hermano. Entonces, dice, aquí encontramos un orden en el que no podemos variar. Porque Salomón terminó primero ¿qué? La casa de Jehová y luego hizo su casa.
En lo material estamos hablando del templo del Señor, como nos muestra aquí la palabra de Dios. Pero en lo espiritual estamos hablando que tú y yo somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Estamos hablando que nosotros tenemos que tener las prioridades bien claras. No podemos seguir, hermanos, en este mundo cambiando las prioridades y variando la palabra del Señor y el Evangelio según nuestra conveniencia. Tenemos que tener las prioridades bien claras. Entonces, cuando le damos el lugar a Dios que le corresponde, Dios entra en nuestra vida en un orden divino. Nuestra vida comienza a andar en un orden divino. Mateo 22, 36, 38 nos dice un gran mandamiento. Y nos enseña ahí que nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Mateo 22, 36, 38 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Quiere decir que el Señor es primero que todo en nuestra vida. El Señor tiene la prioridad, tiene el primer lugar en nuestra vida. Mis amados hermanos, el trabajo es importante, sí es importante. Nuestros hijos son importantes, sí son importantes. Nuestra esposa es importante, sí es importante. Nuestra casa es importante, sí es importante. Pero sobre todos los importantes prevalece uno más importante, y es ¿quién? Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cuántos de nosotros tenemos las prioridades cambiadas? ¿Cuántos de nosotros tenemos primeramente nuestro trabajo y luego Dios? ¿Cuántos primeramente colocamos nosotros nuestros hijos y luego Dios? ¿Cuántos colocamos nosotros cualquier cosa antes que Dios, hermano? La palabra de Dios me enseña a mí que ídolo no solamente son las estampitas ni las figuras que hacemos. Ídolo es todo lo que coloquemos antes de Dios. Lo que tú coloques antes del Señor, eso es un ídolo para tu vida. Nosotros tenemos que mirar nuestras prioridades. La palabra de Dios nos enseña que antes de ir a la oración, que antes de que vayamos a pedir al Señor, que antes de que veamos milagros, tenemos que tener prioridades y compromisos. El rey Salomón se comprometió primeramente a hacer y terminar la casa de Jehová y luego a hacer su casa. Yo te pregunto a ti hoy, ¿en qué lugar tienes tú la casa de Jehová? ¿Cómo está la casa de Jehová en tu vida? La Biblia nos habla de un sacerdote llamado Elí. Él era un gran sacerdote, pero no tenía las prioridades puestas en su sitio. Y él fue un gran sacerdote, pero fracasó como padre. Él no pudo someter a los hijos a la ley de Dios, y los hijos hacían cosas y cosas, y él omitía, porque era más en amor a sus hijos que de pronto a los hijos son importantes, pero no es tu prioridad. Tu trabajo es importante, pero no es tu prioridad. ¿Cuánta gente el Señor le ha entregado ministerios, le ha entregado planes, le ha entregado el plan perfecto, y ellos han variado porque dicen: no, es más rentable hacer esto y luego hago aquello? Cuando no se dan cuenta, hermanos, que cuando Dios te da un orden establecido es porque la voluntad de Dios es perfecta. Cuando nosotros entendemos, hermanos, esta ley que nos está hablando aquí, hermanos, comenzamos a crecer en nuestra fe, porque comenzamos a depender de Dios, porque comenzamos, hermanos, a entender, a someternos a la autoridad del Señor, y comenzamos, hermanos, a comprender que si yo coloco al Señor en mi vida, primeramente, sobre todo lo demás viene por añadidura. Si yo coloco al Señor antes que mi trabajo, créame que voy a ser más que bendecido. Si yo coloco al Señor antes que mis hijos, créame que vamos a ser bendecidos, yo y mi familia, porque mis hijos van a estar encaminados en la palabra de Dios. Y si conocen la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser libre. Entonces, no podemos seguir nosotros pensando que estamos haciendo lo bueno. Necesitamos hacer lo bueno. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos llama a tener prioridades, a tener compromisos. Que la palabra de Dios, la iglesia, tu ministerio, no son algo que el Señor hizo como por entretenernos, sino es un plan perfecto que el Señor ha creado en nuestra vida. Y si Dios se ha colocado en un ministerio, así lo veas pobre, poquito, insignificante,
Sigue ahí porque es donde Dios te hizo, Dios te puso. Bueno, nosotros como pastores quisiéramos tener una iglesia próspera, grande, grandísima. ¿Quién no desea un pastor eso? Pero no, hemos entendido que el Señor nos ha colocado a guiar, a llevar un pequeño redil, y lo hacemos con gozo, con alegría, y lo hacemos satisfechos de corazón, porque sabemos que eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo hacemos con alegría y con gozo. Mucha gente podrá decir, esos pastores son fracasados, pues que su iglesia no tiene 3,000 miembros. No, a mí no me importa lo que diga la gente, me importa lo que diga Dios, me importa lo que piense Dios. Dios nos habla aquí, hermano, le habló a Salomón de prioridades. Y es necesario que tú y yo hoy, hermano, entendamos las prioridades. Y si nosotros entendemos la prioridad, vamos a comenzar a crecer espiritualmente aún en la fe. Porque yo quiero comentarles, ayer le comentaba a algunos de mis hermanos, aún yo he cometido ese error. Yo he entrado en ese juego de creer de que si yo no trabajo, no puedo vivir. Y el Señor me ha llamado a mí a predicar su palabra. El Señor me ha llamado a mí a trabajar en su obra. Y yo he tomado tiempo de la iglesia para trabajar, para producir. Entonces no estoy colocando la fe en el Señor, no estoy colocando todo en el Señor, sino estoy colocando la mitad. El Señor me provee en el trabajo y yo ayudo a la iglesia. Y eso no quiere decir. Todos hemos caído, hermanos, de diferente manera en esa trampa del diablo. ¿Cuántas personas? El domingo llega a la iglesia, no a la iglesia, pero es una llamada. Ay, hermanito, que si me ayuda a tal cosa se va a ganar $100. Y la gente dice, uy, la idea de la iglesia son 2 personas que me siento ahí. Y esas 2 ahorita me ganan $100. Bueno, yo y gano $10. Y cree que esos $100 les va a servir más que el tiempo usado con Dios. Y yo les aseguro, que lo que tú inviertas con Dios, Dios te lo vuelve con creces. Con creces. Entonces no podemos, hermanos, dejar y seguir viviendo con nuestras prioridades confundidas. Es necesario que nosotros hoy pensemos cómo estoy yo, en qué lugar está la casa de Dios en mi vida. ¿La tengo primero que mi casa? ¿Estoy construyendo la casa de Dios primero que mi vida? ¿O primero mi vida que la casa de Dios? Mucha gente, hermanos, hoy en día hablan de sus sueños, de sus estudios, de sus proyectos, de todo lo que piensan hacer. Pero muy pocos dicen, si la voluntad de Dios en mi vida es que yo haga esto, lo voy a hacer. Muchos se deslumbran, y no digo que no sea malo soñar, es bien, muy bueno que la gente sueñe y que la gente tenga anhelos, muy bueno. Pero es mejor cuando esos anhelos van colocados, van conectados con la voluntad de Dios. Entonces, no es casualidad que el Señor, antes de llegar al versículo 14, donde nos habla de la oración, primero nos enseñe y nos dé esta clase. Nos enseñe que para que tú puedas tener libertad de oración, tener una prioridad, un compromiso con Dios. No es solamente decir yo soy cristiano y tengo el derecho de venir a pedirle al Padre lo que a mí se me antoje, porque no, estamos mal. Y eso es lo que nos han enseñado. Proclame, pida, y todo lo que usted pida se va a conceder. Reclame. ¿Quién soy yo para reclamarle una bendición a Dios? ¿Quién eres tú para reclamarle una bendición a Dios? Si lo que Él nos da es por misericordia, por gracia, no porque nos lo merezcamos. Hoy estamos aquí sentados disfrutando, hermano, de este servicio de la palabra de Dios cómodamente. Puede que se haya dañado el aire acondicionado hoy, pero tenemos vida, ¿verdad? Y todo eso es que, gracias a quién? A Dios. Todo es gracias a Dios. Entonces, hermanos, no es casualidad que antes de que lleguemos, hermanos, al versículo 14, tengamos que pasar por los versículos de lo que el Señor nos está hablando y habló a Salomón para que coloquemos nosotros en práctica. Entonces dice la palabra del Señor, el versículo 14, donde vamos a llegar, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra, hermanos, es muy clara. Esta palabra no es para todo el mundo allá afuera. Esta palabra no es para que pase por la esquina, que está entretenido en las cosas del mundo. Eso es para él.
La palabra claramente dice, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. O sea, el Señor le está hablando ¿a quién? A nosotros, a su pueblo. No le está hablando a aquel que vive entretenido de fiesta en fiesta y de rumba en rumba. No, está hablando a su pueblo. Me dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando de humillación. Cuando nosotros invocamos a Dios, tenemos que invocarlo, hermanos, con humildad. Tenemos que empezar a entender que Él es soberano, el Dios de dioses, Señor de señores, el Rey de reyes, que somos su creación, que Él nos hizo. Y humildemente tenemos que llegar a Él. No con altivez, no con reclamos, no con orgullo, sino humildemente. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Él está llamando a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, hermanos. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo, hermanos, que comencemos a coger la oración como una disciplina, como algo que Él nos estudió. Si tú estamos viendo hoy en día las noticias, cada día las noticias son peores y escuchamos tragedias, escuchamos asesinatos, escuchamos cantidad de cosas. Lo último que sucedió con esta matanza allá en México, esa cantidad de niños que mataron, esa cantidad de personas que fueron inocentemente asesinadas. Y nosotros decimos, ay Dios mío, toca hacer algo. ¿Qué toca hacer? Orar. No podemos, hermanos, colocar la confianza en el que el presidente de México va a acabar con la corrupción, va a acabar con la violencia. No, está el Señor llamando a su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo convertiré sus malos caminos, y entonces oiré desde los cielos, pero de sus pecados, y sanará ¿qué? Su tierra. Está muy claro. No pongamos la esperanza en el presidente que va a cambiar las leyes. No pongamos la esperanza en el que el gobernador va a sacar algo nuevo. Pongamos la esperanza en que Dios nos pide que nosotros como iglesia, como su pueblo en el cual nosotros invocamos su nombre, tenemos una obligación. ¿Y cuál obligación? La obligación de ¿qué? De orar y buscar su rostro. No solamente orar por orar, sino buscar su rostro. No solamente venir con la lista de peticiones, sino buscar su rostro, escucharlo, permitir que Él nos hable. Qué bonito, qué delicioso es, hermanos, es saber que estamos guiados por Dios y no por nuestras emociones. Entonces, dice que si nosotros nos humillamos a Él, y invocamos y oramos y buscamos su rostro, Él y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Él nos oirá. Pero fíjese que tiene unas condiciones antes. Fíjese las condiciones. Entonces, cuando alguien pase por necesidad, no dígale, ay, vaya ahora. No, no vaya ahora. No es vaya ahora. Porque la gente dice, ay, es que nos falta oración. Porque usted no es falta oración. Es simplemente lo que dice, que cuando nosotros nos humillamos a Dios y que cuando nosotros invocamos su nombre, hermanos, tenemos que buscar su rostro. Pero dice que debemos de ¿qué? De convertirnos de nuestros malos caminos. Y si nos convertimos en los malos caminos, dice que Jehová desde los cielos nos va a oír y nos va a perdonar primero nuestros pecados y luego va a sanar ¿qué? Nuestra tierra. ¿Por qué no hacemos eso? Antes de venir a pedir al Señor nuestras peticiones, nuestros grandes sueños e ilusiones, ¿por qué no venimos a Él a pedirle perdón por nuestros pecados? Ahí dice la palabra de Dios. Que primero va a perdonar nuestros pecados y luego va a sanar ¿qué? Nuestra tierra. Como iglesia, hermanos, es una exhortación que el Señor está haciendo hoy a nosotros. Que nosotros debemos de humillarnos a Dios. Debemos de colocarlo ahí como prioridad. Debemos de pensar, hermanos, que lo que vamos a lograr lo vamos a lograr por mi capacidad, por mi inteligencia, o por lo que yo puedo, por lo que yo sé. Debemos de, hermanos, humillarnos y reconocer que lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Este lugar Dios nos lo dio, no porque somos ni hacemos, no porque el Señor se complació en ese lugar. En este versículo 14 el Señor comienza a darle al pueblo una lista de lo que Él va a hacer,
dice que entonces si se nos convertimos y que si buscamos a Él, si oramos, Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y entendidos mis oídos a la oración en este lugar. Esta es la respuesta a muchas personas que dicen, es que yo oro y oro y oro y Dios no me escucha. No es que no te escuche, Dios te escucha. Pero dice, después de que hagamos esto, que nos arrepintamos y busquemos el rostro y que nos apartamos y que nos convertamos en nuestros buenos caminos, entonces dice el que va a estar abiertos, ¿qué? Sus ojos y atentos oídos a la oración en este lugar. Yo decía, Señor, ahí está la respuesta de muchos. Cuando la gente dice, es que yo oro y Dios no me escucha, no es que no me escuche. Pregúntale, ¿tú estás arrepentido? ¿Tú llegas a Él humildemente? ¿Tú te has convencido? ¿Tú buscas su rostro o buscas su milagro? Porque es que es diferente. Si yo me arrodillo a buscar el milagro, estoy buscando ese milagro y no a Dios, ¿verdad? Y eso hace mucha gente. Está buscando ese milagro y no a Dios. Y esa es la mala costumbre de los cristianos. Llegan a las iglesias con necesidades y oran, Señor, por favor, ayúdanos, restaura nuestra relación, nuestra economía, Señor, nuestra salud, y oran y oran y oran. Y tan pronto el Señor les responde su oración, ¿qué hacen? Se van. Se van. Señor, gracias, ya tengo, ahora sí, déjenme seguir mi vida. Díganmelo a mí. Es chistoso. Pero bueno, nosotros como pastores hemos visto eso repetidas veces, hemos visto en 1000 veces. Y le decimos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para nosotros es triste, porque uno se encariña con las personas, uno llega a amar a las personas, ¿verdad? Y se emociona uno cuando ve que el Señor comienza a trabajar en sus vidas y a cambiar su situación y comienza a renovar la relación y comienza a hacer cosas nuevas en sus vidas, cuando de pronto vemos que la gente es tan ingrata las personas, hermanos, son tan ingratos que aún se van de aquí sin despedirse de los pastores. Eso es lo de menos, pero se van de aquí dándole la espalda a Dios, al que les complació, al que les dio su necesidad. Entonces dice que si no tenemos eso, él va a estar con los ojos abiertos y sus oídos atentos a la oración en este lugar. Dice el versículo 16, porque ahora he elegido, santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, qué promesa del Señor, ¿verdad? Qué promesa. Sencillamente, si hacemos esto, lo que está pidiendo, hermanos, dice Él, que ha elegido y santificado esta casa. Te ha elegido a ti y te ha santificado. Y dice que para que en ella esté el nombre de Él para siempre. Y los ojos y mi corazón estarán en ellos para siempre. Usted se me da la bendición que el corazón de Dios esté en tu vida, que los ojos de Jehová estén en tu vida. ¿Te imaginas, hermano? Versículo 17 dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacto con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero, versículo 19, ahí viene lo que nos interesa a nosotros. Mas si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta casa, a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová tu Dios, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que nos sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos, los adoraron y le sirvieron. Por ello ha traído todo el mal sobre ellos. ¿Me vas a hacer el artículo este, por favor? El último 22. Segunda de Crónicas 7. Hermanos, les
cuento que esta palabra a mí personalmente me movió el piso. Me movió el piso. Porque le repito, nosotros como pastor, yo como pastor, he caído en ese error y lo reconozco. Que yo he pensado que el Señor me provee, pero si yo trabajo. ¿Verdad? Y cuando hacía esta enseñanza, pensé, dije, Señor, gracias porque tú colocaste en el corazón de mi esposa y en mi corazón en sacar un día a la semana para dedicarlo a tu obra. Un día, que no es nada, porque Él me llamó a mí, nos llamó a nosotros a otras palabras. Y gracias al Señor, miércoles, sábados y domingos lo tenemos para el Señor, como prioridad. Pero nuestra meta y mi deseo es poder entender esta ley que el Señor está diciendo, que si lo colocamos a Él sobre todas las cosas y comenzamos a andar en su voluntad perfecta, Él va a encargarse de nuestros asuntos. Nuestro deseo con mi esposa, hermanos, es poder dedicar al Señor los 7 días de la semana completitos, dedicarse a Él. Y si logramos entender esto, vamos a darnos cuenta que la gloria de Dios va a estar sobre nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que la gloria venidera va a ser mayor que la primera. Amén. Yo los invito, hermanos, lleguen a su casa, lean esta segunda de Crónicas 7 y comiencen a practicar lo que la palabra de Dios nos está hablando. Si has colocado, si has levantado ídolos antes de Dios, es tiempo de derrumbarlos. Es tiempo de tumbar todos los ídolos. Es tiempo de darle al Señor el lugar que Él se merece. Y si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, créame que Él se va a encargar de tus cosas. Él se va a encargar de tu hogar, de tu trabajo, de tu salud, de tu familia, de todo lo que te rodea. Por algo dice la palabra de Dios, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por qué. Amén. Termino con la pregunta: ¿cómo está la casa de Jehová en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la casa de Jehová? Bueno,